¿Sabes qué tiene de raro esto? Hablamos sin parar de los baby boomers y los millennials. Diseccionamos a la generación Z como si fueran una nueva especie fascinante que acaba de aparecer, pero hay toda una generación que simplemente existe en medio, casi sin ser mencionada, casi invisible, la generación X, los nacidos más o menos entre 1965 y 1980, son tus compañeros de trabajo mayores que nunca se quejan, tus papás que a veces se sienten extrañamente distantes, la gente que construyó el internet pero no sube fotos de su desayuno, y aquí está lo que nadie te dice. Su psicología es probablemente la más incomprendida de cualquier generación viva. Fueron la primera generación de niños que llegaban a casa solos, a escala masiva. Imagínate, es 1978, tienes 8 años, y llegas a una casa vacía porque tus dos papás están trabajando, sin celular, sin manera de que alguien verifique si estás bien. Tú solo abres la puerta, te haces algo de comer, haces la tarea solo, y esperas. Un estudio encontró que para 1984, aproximadamente 7 millones de niños, entre 5 y 13 años, estaban regularmente sin supervisión después de la escuela, toda una generación aprendiendo que no siempre puedes contar con que alguien va a estar ahí. Esa casa vacía hizo más que volverlos autosuficientes. Les grabó a fuego la idea de que las acciones tienen consecuencias reales, de las que no puedes librarte hablando bonito. Cuando sus papás finalmente llegaban, las cosas estaban claras, las reglas llegaban duro y rápido. A nadie le importaba cómo te sentías, ni quería ponerse a platicar de eso. Si te pasabas de la raya, pagabas en ese momento, sin intermediarios, sin tiempo de espera, y psicológicamente, eso creó lo que los investigadores llaman un ambiente de alta contingencia, donde las acciones y sus consecuencias estaban directamente conectadas, sin amortiguadores. Tu cerebro aprendía a predecir consecuencias en tiempo real, por eso la generación X tiende a pensar 3 pasos adelante de maneras que desconciertan a las generaciones más jóvenes. Mientras otros reaccionan, ellos ya calcularon lo que viene. La generación X creció viendo a sus papás prometer estabilidad, y luego ver cómo el mundo se les deshacía en las manos. Vieron a gente entregarse en cuerpo y alma a empresas que después los corrieron sin pensarlo 2 veces. Les decían, trabaja duro, sigue las reglas y la vida va a funcionar. Pero entonces las reglas cambiaban justo enfrente de ellos. Así que sí, los psicólogos pueden llamarlo pesimismo defensivo, pero la generación X simplemente lo llama ser realista. No es que sean cínicos exactamente, es más que construyeron una armadura emocional, cruzan los dedos esperando lo bueno, pero en el fondo esperan que les jalaran el tapete, porque honestamente, eso fue lo que siguió pasando, y esa es una razón importante por la que casi no los ves en redes sociales. Crecieron en una época donde la privacidad era algo normal. Cuando metías la pata de chamaco, quizás se enteraba un puño de personas y ya, sin teléfonos, sin videos virales, solo un recuerdo incómodo en casa de alguien. La idea de aventar tu vida entera para que la vean extraños no les parece emocionante, les parece arriesgado. No es que no entiendan la tecnología, es que aprendieron desde chicos que entre menos sabe la gente de ti, más seguro estás. La generación X convirtió la ironía en escudo. Suelta el chiste, mantén las cosas a distancia, ríete antes de que duela, y se entiende perfectamente de dónde viene eso. Crecieron a la sombra de la Guerra Fría, cuando los maestros hablaban de una guerra nuclear como si fuera un día lluvioso más, cuando los adultos actúan como si todo estuviera a punto de estallar pero al mismo tiempo te dicen que no te preocupes, aprendes a sostener 2 ideas contradictorias al mismo tiempo, y aprendes a mantener cierta distancia, por si las moscas. Pero aquí está lo fascinante. A pesar de todo eso, la generación X desarrolló una relación con el trabajo que resalta incluso hoy. No hablan de ello, no lo publican, simplemente lo hacen. Esta ética laboral se forjó desde temprano con trabajos que hoy parecen casi de otro mundo. Repartir periódicos a las 5 de la mañana, empacar en el súper, trabajar en una taquería donde tenías que hacer cuentas de cabeza cuando la caja fallaba. No eran cosas para poner en el currículum, eran introducciones brutales al mundo adulto. Vieron cómo la generación de sus papás fue destrozada por los recortes corporativos. Entonces nunca creyeron en la lealtad a una empresa, pero sí son ferozmente leales a su propia competencia. No pueden controlar si los van a correr, pero sí pueden controlar si son la persona más valiosa en la sala cuando lleguen los recortes. Hay una paradoja extraña en el núcleo de la psicología de la generación X. Son simultáneamente la generación más independiente y la más silenciosamente colaborativa. Nunca van a pedir ayuda, se las arreglan solos. Llevan haciéndolo desde que tenían 8 años. Pero si tú necesitas ayuda, aparecen sin drama, y sin subirlo a sus historias.
Eso viene de haber formado lazos fuertes con amigos por necesidad, cuando los papás no estaban. Y hay que hablar de su relación con la autoridad, porque es complicada. Respetan la competencia, no los títulos. Si te ganaste tu posición con habilidad real, te siguen a donde sea. Pero si eres alguien con un cargo fancy, que no sabe lo que hace, tienen cero paciencia. La generación X cuestiona la autoridad, porque vio a figuras de autoridad incompetentes tomar decisiones pésimas durante toda su infancia. Watergate, crisis económicas, epidemias mal manejadas. La lista es larga. Económicamente también los golpearon fuerte. Los más jóvenes de esta generación terminaron la universidad justo cuando estalló la burbuja del .com. Los mayores estaban en su mejor momento, cuando llegó la crisis de 2008. Han sido traumatizados económicamente de manera repetida, y por eso es más probable que tengan varias fuentes de ingreso al mismo tiempo, no porque sean emprendedores por naturaleza, sino porque aprendieron que nada dura para siempre. La generación X tiende a tener patrones de autosuficiencia que rozan la ansiedad. Son increíblemente capaces para manejar situaciones de crisis, pero esa capacidad muchas veces viene de una resistencia a depender de otros. La investigación muestra que los de esta generación reportan niveles más bajos de búsqueda de apoyo social durante periodos de estrés, no porque no tengan a quien pedirle ayuda, sino porque pedir ayuda se siente como admitir una derrota. Esa autosuficiencia también se extendió a cómo procesaban la información. Antes del Internet, el conocimiento tenía un peso diferente. La generación X pasaba horas en bibliotecas buscando entre ficheros el libro que podría tener la respuesta que necesitaban. La información tenía un costo físico, requería esfuerzo y tiempo, y por eso valoraban de manera distinta lo que aprendían. Los psicólogos cognitivos llaman a esto codificación profunda, donde la información que requiere esfuerzo para obtenerse queda integrada de manera más permanente en la memoria. Aprendieron a arreglar cosas con las manos, porque eso era lo que hacías cuando se le caía la cadena a tu bici, o el televisor empezaba a fallar. No llamabas a un técnico, volteabas la bici, te ensuciabas las manos y lo resolvías. Eso construyó una intuición mecánica, una creencia de que con suficiente paciencia y un desarmador, podías dominar el mundo físico, y ahora están viendo a sus hijos crecer en un mundo completamente diferente, con papás encima de ellos todo el tiempo, supervisión constante, y redes sociales documentando cada momento. Les dieron a sus hijos la atención que ellos nunca tuvieron, pero a veces se preocupan de haberlos hecho demasiado dependientes, demasiado visibles, porque en la visión del mundo de la generación X, ser visible significa ser vulnerable. La verdad es que la generación X puede ser la última generación que realmente entiende lo que significa estar solo con tus pensamientos, aburrirse, resolver problemas sin buscarlos en Google. No son mejores que otras generaciones, simplemente son distintos, moldeados por un momento único en la historia, cuando el mundo viejo estaba muriendo y el nuevo todavía no terminaba de nacer. Son la generación puente, y los puentes no reciben mucha atención, simplemente están ahí, haciendo el trabajo, sosteniendo las cosas, sin esperar nada a cambio. Y quizás eso es lo más característico de la generación X. No les importa si alguien lo nota. Cuéntame en los comentarios si eres generación X, o si tienes a alguien cercano que lo sea. ¿Reconoces estos patrones en ellos o en ti? Me interesa mucho leerlos. Si este video te hizo pensar diferente, dale like porque eso ayuda a que más personas encuentren este contenido. Y suscríbete si quieres seguir explorando la psicología humana desde otro ángulo. Aquí en Dido Explica, nos metemos a fondo en todo esto. Nos vemos en el próximo.